Hola, les saluda Gabriel Servat. Hoy en WeMeet estamos grabando desde las instalaciones del hermoso edificio de WeWork ubicado en Larco Miraflores, un lugar pensado y ambientado especialmente para hacer negocios. Hoy nos acompaña un empresario con una amplia experiencia, creador del curso Facebook Estratégico de 0 a 100 y de la comunidad Hablemos de Estrategia Digital. Es experto en dirección de marketing, publicidad y estrategia, emprendedor, inversionista y mentor de emprendedores de toda Latinoamérica. Cuenta con maestrías en dirección de marketing y su MBA es por ESAN. Especialista en gestión estratégica, emprendimiento e innovación. Actualmente es CEO de Blue Marketer. Hoy es un gusto para mí tener en WeMeet a Guillermo Vargas. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda Gabriel Servat. Bienvenidos a una nueva edición de WeMeet. Hoy nos acompaña un especialista en el área del marketing. Guillermo Vargas es CEO de Blue Marketer. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? Gabriel. Muchas gracias por la disposición de asistir a nuestro WeMeet y hablar un poco de los retos y las estrategias que tienen que aplicar actualmente los CEOs, ¿no? En plena pandemia. Ya te has dado cuenta de que las empresas nos hemos complicado la vida por el tema de la pandemia. Nadie tenía previsto que afectara tanto y tan profundamente a tantas industrias. En mi caso, Blue Marketer se formó en plena pandemia. Yo tenía un proyecto diferente y de otro tipo que ya estaba caminando, pero cuando llegó la pandemia y las cuarentenas, que al principio eran de 15 días, luego de un mes, luego de 2 meses, luego de 5, luego de un año, ya vamos a llegar a los 2 años y eso tiene para largo. Nos complicó la existencia y todos los proyectos que teníamos previstos pues se fueron cayendo uno detrás del otro y ahí a ver qué solución le damos. Y lo mismo pasó con nuestros clientes y lo mismo va a seguir pasando conforme vaya avanzando estas cuarentenas. Pero como quien dice, después de la noche viene el día, ¿no? O sea, de una gran crisis ha sacado una gran oportunidad, por lo que veo. Es lo bueno porque ha aportado algo que ya se estaba trabajando. Yo vengo de industrias formales, yo vengo de la industria de casinos, luego estuve en eventos internacionales, pero todo esto involucraba presencia física de gente y grandes cantidades de gente. En un casino teníamos eventos de 2.000, 3.000 personas durante el día y eso es interactuar y eso es gente una al costado de la otra. Pero cuando ya termina eso, pues hay que ver opciones que no tengan esa necesidad. Y ahí es donde llega la oportunidad de entrar a lo que es digitalizar el mundo. Entonces, cuando entras a ver cómo se digitaliza tu mundo, que iba más por el marketing, la estrategia, la planificación, los eventos, todo lo llevamos a digital. Uh-huh. Entonces, la primera impresión digital que tuvimos fue hacer el primer evento internacional de eSports que hicimos totalmente digital y fue el primero en Latinoamérica. Eso lo hicimos en septiembre del año pasado, en plena pandemia. Y los eSports es una de esas industrias que ha crecido 300% por la cuarentena. Entonces, esa experiencia te hace entender que no todo era como lo teníamos antes, ni todo es ahora digital. Entonces ahora estamos en ese blended que en algún momento conversamos, donde se combinan los dos factores, ¿no? El mundo digital con el mundo físico. Y ahí es donde entra la agencia, porque nosotros nos hemos empeñado en hacer el marketing profesionalizado llevado a las redes sociales, porque muchas veces pasa que hay clientes para agencias digitales, que como es que se llaman, las agencias digitales te ofrecen pautas, te ofrecen comerciales, te ofrecen videos,
pero no exploran en el mercado en el que estás, no exploran la competencia con la que te enfrentas, no exploran la comunicación que debes tener, no exploran el tipo de cliente que debes manejar. Entonces toda esa línea la dejan de lado por la parte operativa, que es publicar. Es como si yo te dijera, publica algo en el comercio, a mi criterio yo lo diseño y tú lo publicas, y tu función es publicarlo. Pero no tiene sentido si mi función como agencia es que eso funcione. Claro, de entenderlo, ¿no? O sea, muchas veces las personas, yo lo que he visto, ¿no?, es de que contratan una agencia de marketing y ya quieren tener el resultado, ya quieren tener la primera foto en Instagram, ya quieren tener todo rápido, ¿no? Pero no hay ese análisis, ¿no? Y si hacemos una analogía, es como contratar a un super gerente de marketing, pero no darle el proceso de inducción. Por más que sea el mejor gerente y no sabe qué es lo que va a hacer en tu empresa, pues a las finales gastas dinero innecesariamente y no da el resultado que debería, ¿no? Entonces, por lo que te entiendo, ustedes hacen como un proceso de inducción llevado a la práctica del marketing. Quiere decir, entender un poco qué es lo que se va a hacer, cuál va a ser la estrategia, ver dónde está la pelota literalmente y hacia dónde tenemos que patear. ¿Es así? La estrategia es parte de eso. Claro. O sea, la estrategia viene originalmente de los militares, de cómo enfrentar a un enemigo y cómo derrotarlo. Entonces ahí tienes todos los libros de estrategia militar, que lo que te dicen es: primero conoce a tu enemigo, ve el terreno en el que estás pisando, ve qué armas tienes, aplica inteligencia militar y no te vayas corriendo a enfrentarlo como caiga. Claro, y ahí también incluye una estrategia de los japoneses, que es el famoso cero japonés, ¿no? O sea, el japonés no te crea, sino te iguala y te mejora, ¿no? Entonces, una de las cosas que a veces hay que hacer es observar quién es el mejor en la categoría, ver cuál es la tendencia, y ahí viene mucho el tema de tendencias, ver contra quién compites literalmente, ¿no? Qué es lo que mejor que están haciendo, y eso capitalizarlo y sacar una versión mejorada, ¿no? Es que es exactamente lo que tú has dicho. Cuando uno se plantea una estrategia, pero bien sustentada, lo que primero tienes que hacer es una auditoría de tu marca y cómo estás posicionado. Porque el tema de posicionamiento, muchas empresas, y en realidad casi todas, lo entienden como que es el primer lugar en Google, o como que yo pienso de que mi empresa es la mejor, ese es mi posicionamiento, o que yo hago la mejor empanada del barrio, ese es mi posicionamiento. Pero ese no es tu posicionamiento. Claro. Ese es lo que tú quieres para tu empresa, es tu aspiración, es tu ilusión, es tu idea. Claro. El posicionamiento lo rige el mercado dice qué cosa eres. Y hay veces hay un error en eso de posicionamiento, en eso de las keywords. Hay veces hay palabras que sonarían lógicas, ¿ok? O sea, entonces yo en cierto momento he hecho ciertos estudios, ¿no? Y dices, bueno, digamos, la palabra taxi, ¿no? Debe ser... debo comprar esta palabra, y ves la palabra y te cuesta 10 soles, ¿no? Digamos por clic, ¿no? Pero literalmente muchas veces compras la palabra, pagas esas cantidades, pero nunca analizaron si literalmente esa palabra tiene un nivel de búsqueda amplio, ¿ok? Y a veces, sin hacer esa estrategia, puedes literalmente ponerte a pensar no lo obvio, ¿no? Sino irte más al fondo, sino cuál es lo colateral con lo que yo puedo atraer a mi cliente, cómo puedo entrar por, digamos, lo que se llamaría el océano azul, ¿no? O sea, mientras todas las empresas están peleando por unas palabras, por un posicionamiento, yo puedo entrar con una solución que se da a través de lo que yo ofrezco. ¿Es así? Claro, ahí estamos yendo por el posicionamiento SEO, que es el web, que es el de la búsqueda de Google. Claro. Le dicen posicionamiento porque te marca una posición en el listado cuando uno abre el buscador. Pero a lo que yo me refería era al posicionamiento en marketing, que viene de Al Ries, de Jack Truth. O sea, la parte teórica del marketing te habla de que para que una empresa sea reconocida en el mercado tiene que ocupar una posición en la mente del consumidor. Entonces, esa posición luego la empatas con la herramienta que es Google y cómo es que te buscan. Por ejemplo, si tuviéramos una inmobiliaria y tenemos, imaginemos WeWork, que tenemos espacios compartidos y para que la gente interactúe y se conozcan entre las empresas que están en el edificio, etc. Ya, ¿cómo una empresa que no conoce WeWork de nada la buscaría en Google? Claro.
O sea, no va a buscar oficina, porque no, el concepto no es oficina. Exacto. El concepto es interacción, el concepto es que hay... Generar negocios. Generar negocios. A eso me refería yo con lo colateral, ¿no? O sea, hay veces lo obvio, la gente no te va a buscar, ponte, de repente no va a buscar un tema de... Si yo ofrezco yoga, no va a buscar un tema de dolor de espalda, porque el yoga me puede dar la solución para el dolor de espalda, pero básicamente no es la gente no busca yoga cuando le duele la espalda, pero yo sí puedo comenzar a ofrecer los beneficios para el dolor de espalda y el yoga como una estrategia, ¿verdad? A ver, vamos a usar ese ejemplo y hagámoslo desde atrás. ¿Cómo es el mercado de yoga? El mercado de yoga se basa, estoy adivinando, pero para que se entienda. No, yo no hago yoga, tranquilo. Sí, pero, eso es obvio. Para que se entienda de los que no estamos en el mercado, pero con una idea de lo que podría ser. El mercado de yoga está basado en personas que tienen una mentalidad media espiritual, que cuidan su físico, que tal vez cuidan su alimentación, que a lo mejor han probado otras alternativas y no les ha funcionado, y el yoga les ha hecho tener esa tranquilidad psicológica y los ayuda a estar estabilizados, cosas así. Entonces, el yoga en general es un ejercicio que se trabaja personalmente, no en tu familia, toda tu familia no hace yoga. O sea, por lo general se hace la persona y a lo mejor invitas a alguien más en pareja, pero no es que sea algo comunitario, ¿no? O sea, el yoga es más personal porque me gusta y yo lo quiero hacer. No es como el gimnasio, que uno va al gimnasio a interactuar socialmente. Volvamos al yoga. Entonces, el mercado del yoga es un mercado individual que está preocupado por su alimentación y que tiene una cuota de espiritualidad. Entonces, ¿quiénes son los que trabajan en ese mercado? Son los que producen alimentos naturales, los que trabajan con los gimnasios, los que ven meditación, etc. Entonces, si yo voy a tener un curso de yoga, por así decirlo, yo tengo que establecer qué tipo de cliente es el que estaría más dispuesto a comprarme, sabiendo las interacciones que tiene en ese mercado. Entonces, yo lo empiezo a definir como que es espiritual, como que es individualista, como que busca elementos saludables en su vida. ¿Y cómo hacemos, Guillermo? Eso es, digamos, cuando tienes lo que se llama un nicho de mercado, un segmento de clientes. Pero ¿cómo hacemos para llegar a ese cliente, y redondando el ejemplo que dices de Wework, ¿no? El cliente que no lo conoce. O sea, digamos, yo sería un cliente para yoga, pero no conozco yoga. Es más, en mi mente no está lo espiritual ni la comida saludable, por lo que vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que un cliente que no es del sector llegue y se decante, ¿no? Ahí el punto de encontrar el cliente ideal. Nosotros en la agencia desarrollamos un concepto que se llama cliente fan. ¿Ya? Cuando uno establece el mercado, la competencia, llegas al tipo de cliente que sería más cercano a tu propuesta que luego vas a desarrollar. Entonces, si tu propuesta es, imaginemos de que es WeWork, si nuestra propuesta es desarrollar un área de oficinas compartidas, yo necesito establecer qué cliente fan y fan de fanático podría estar más interesado que en ningún otro en estas características que yo le he dado de mi producto. Entonces, fan significa fanático y a la vez significa F de frecuente, o sea, el que más frecuente vendría. O sea, no el que vendría una vez al año o 2 veces al año a reunirse de vez en cuando, no, el que tendría la necesidad de estar mucho tiempo acá. Entonces hay que ver qué tipo de cliente es el que tendría la necesidad de estar mucho tiempo acá. El que necesite tener muchas reuniones presenciales, el que necesite silencio, el que necesite 24 horas disponible en la oficina, el que necesite seguridad, el que no quiera pagar mantenimiento él solo, sino compartido, el que tenga áreas grandes y disponibles todo el tiempo. Entonces, ese tipo de gente.
y ese tipo de empresas, por ejemplo, para que entendamos que estamos en empresas las que llegan acá. Claro. Entonces, frecuente que lo use mucho tiempo. La A es de que tenga mucha necesidad de amplitud de espacios. Entonces, cuando tienes esa necesidad, ya estamos hablando de un espacio como el que estamos ofreciendo. Y la N viene de notorio en compras, o sea que pueda no tener una oficina de 1 por 1, sino una oficina de 10 por 10 para 10 personas, imaginemos, porque ese es su perfil. Entonces, con esa definición, ¿a qué tipo de empresas vamos? A las startups de tecnología, vamos a las que tienen Black Kitchen, a las courrieres, porque necesitan juntar a su gente casi todos los días para organizar el día operativo, porque tienen que planear lo que van a hacer para que funcione. Entonces, si tenemos esa definición de cliente fan, yo agarro mi producto y lo encajo con eso. Entonces, yo sé de que este cliente va a requerir internet súper potente porque habla o trabaja con productos tecnológicos y tiene interacción con todo el mundo. Ya, entonces le tengo que poner una red muy, muy potente. Y si es fibra dedicada, mejor. Y si son líneas de baja, ¿cómo se le llama? Reticencia o algo así, es un tema técnico. Ya, si son de ese tipo, también. Entonces, como yo sé que ellos van a necesitar de esto, y es algo que cuando he conversado, porque ahí viene la segunda parte, cuando tú defines quiénes son tus clientes, tratas de buscar ese tipo de ejemplos en el ambiente. Claro, solucionarlo, solucionar básicamente las molestias y las alegrías, potenciarlas, ¿no es cierto? Ser un aliviador. O sea, cuando uno se ofrece una propuesta de valor, pues tiene que o generar la alegría para el cliente o generar un alivio a las molestias, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que generar un alivio que nadie más le dé. Exacto. Porque ese es el punto al final. Pero acá hay algo muy, y con esto quiero redondear, es el tema de que si bien es cierto, tú puedes tener la propuesta de valor, ¿no? Exacta, digamos, yo tengo la propuesta de valor exacta para ti. Yo ya te conozco, te he mapeado, sé que tienes todas estas necesidades, puedo inferir incluso qué piensas, qué hablas, qué oyes, qué sientes, qué dices, ¿ok? Pero el asunto es que mi propuesta de valor puede estar acá, pero ellos no conocieron la experiencia. Entonces, si es WeWork, ¿no? Si yo publico, como dices tú, oficina, básicamente el tema de oficina no va a correr porque mi cliente, el que toma la decisión, no está buscando una oficina. Si definimos cuál sería la propuesta de valor, acuérdate de que lo que tú has dicho, ¿no? Ya hablaste conmigo, imaginemos de que yo soy el potencial cliente fan, que necesito mucho este ambiente. Ya hablaste conmigo, yo te debo haber dicho qué cosa es lo que necesitaría de un espacio como este y lo estoy buscando y no lo encuentro. Claro. Entonces, dentro de mi interlocución contigo, tú vas a traducir, ya, entonces, si yo fuera a internet a buscarlo, no preguntarte, sino buscarlo sin que nadie me diga nada, ¿cómo lo buscaría? ¿O qué experiencia busco tener? Literalmente, básicamente la experiencia o el resultado, ¿no? O sea, digamos, si fuese el yoga, yo de repente estaría buscando el resultado, la solución al dolor de espalda, ¿no? Y por eso puedo entrar a lo que es yoga, más o menos lo que entiendo lo que me dices, ¿no? Y si es, digamos, oficinas, es un espacio donde hacer negocios, ¿verdad? Algo por el estilo, y puedo entrar por ese punto y comenzar a vender lo que es mi cultura a través de los landing page, a través de los momentos tecnológicos que tú me comentas, ¿verdad? Pero vayamos un poquito más atrás para que redondeemos y está perfecto lo que has dicho porque encaja con lo que te voy a comentar. Cuando establecemos la propuesta de valor tiene que ser diferente al valor que te dé alguien más. Entonces, cuando tú defines, imaginemos que la propuesta de valor es un espacio para hacer negocios, nadie más tiene un espacio para hacer negocios. En realidad, cualquier oficina es un espacio para hacer negocios. O sea, no hay una diferencia allí. Claro. Pero si tú estableces que es un espacio para interactuar totalmente libre, sin carga de espacio de metros cuadrados, sino sujeto a tus necesidades,
tienes que ver si es que ese valor alguien más lo ofrece. Y si es que alguien más lo ofrece, podría llegar a tu cliente. Si alguien más lo ofrece, le tienes que agregar algo que nadie más ofrezca. Entonces, si tú tienes un espacio que sea libre para manejarlo, como yo lo necesite, que tenga el tema del internet, que tenga control para el COVID, o espacios ya disponibles con satinización o algo así, yo le estoy agregando algo que tal vez nadie lo ha puesto, y a lo mejor lo tienen pero no lo han puesto en bandeja, o sea, no lo tienen presentado como que así yo lo manejo, o sea, esta es mi diferencia. Entonces, cuando ya tienes esa estructura, ya puedes deducir cómo lo buscaría yo, porque yo no buscaría espacio para hacer negocios, yo buscaría espacio para hacer negocios satinizado, con control de COVID y con aire acondicionado. O sea, esa frase larga en Google se llama long tail, que es cola larga. Hay todo un análisis de cómo esas frases engloban lo que al final está buscando el cliente. En cuanto a tú te refieres a long tail, a lo que es la larga cola, a veces tienes muchos atributos, pero tienes que tener estrellas, cosas que permitan crear lo que se llama el cebo y el anzuelo. ¿Ok? Entonces, por lo que hemos hablado y escuchado, ¿no? Cuando vas a pescar, como quien dice, ¿no? El mismo anzuelo, el mismo cebo no sirve para todos los pescados, ¿no? De repente, para un pejerrey es un tipo de anzuelo, y para un tiburón es otro tipo de anzuelos y otro tipo de valores agregados, ¿no? Entonces uno tiene que saber, al menos cuando estás en marketing, al hacer las estrategias, no quiere decir que lanzar una campaña, a veces yo he escuchado, ¿no? Voy a lanzar campaña, pero la campaña no está direccionada. Entonces es como Los Magníficos, ¿no? Muchas balas, pero no muere nadie, ¿no? ¿Sí o no? Es verdad. Y eso se repite. Si tú ves las campañas en Facebook, que es donde nosotros trabajamos y estamos llevando todas nuestras fuerzas, cuando tú ves las campañas, tú te das cuenta de solamente en el contenido y en el copy que lo que están tratando de hacer es lo que nosotros hacíamos en la vida normal anterior, cuando se volanteaba en la calle. Entonces, cuando tú recibías un volante, cuando estabas caminando por la avenida Arequipa, por la avenida Larco, acá cerca, ¿qué cosa recibías? Un volante que decía oficinas disponibles, 20 metros cuadrados, cómodas cuotas, puedes interactuar con todo el mundo, la dirección. Pero eso en Facebook, en Internet, en Google no funciona. Es que lo que pasa es que hay veces he visto de que tú has hablado mucho del copy, ¿no? Literalmente cualquiera ahora le dicen, tú eres copy, número uno. O sea, no, el copy no, o sea, es ponerse a pensar la palabra idónea, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, aparte de ello, que no trabajan en sinergia el copy con el diseñador. Entonces, a veces el diseñador es como cuando haces desarrollos tecnológicos, ¿no? O sea, se hace un teléfono malogrado desde lo que quiere el cliente hasta lo que llega con el desarrollador, que el producto termina siendo otra cosa, ¿ok? Porque en ese desgaste de la información, de pasar uno a otro, se pierde, y muchas veces interviene el tema de las vivencias o creencias limitantes. Digamos, yo toda la vida he visto estos volantes, ¿no? Entonces, lo que yo viví lo traspaso al tema, ¿no? Entonces no me pongo a analizar y a romper estereotipos. O sea, pienso que tengo que guiarme del estereotipo de lo que hacen todos, ¿no? Entonces, hay veces el romper ese paradigma, hacer cosas diferentes o algo revolucionario, o sea, ayuda, ¿no? ¿Y sabes qué es lo peor? Vamos a complicarlo un poquito más. Cuando uno ponía un comercial en televisión, el comercial lo veía cualquiera. Y la televisión no te juzgaba, simplemente mientras tenías la plata la ponías y te publicaba y ya se acabó. Cuando hacías tu volante, tú mismo lo hacías, tú se lo dabas a todo el mundo y a ver si de los 5,000 uno venía. Y tampoco era dirigido. Pero cuando llegamos a las redes sociales, y ahí es donde la tecnología ha hecho su gran aporte, primero tienes que entender el medio para luego ver cómo es que se publica. Porque si tú llevas esa lógica de televisión y de volante a Facebook,
no es relevante. Digo la palabra relevante porque Facebook lo que originalmente hace es juntar gente, es un tema de amigos, es un tema de interacción, es relevancia de interacción, de comentarios, de que te dan like, etc. O sea, no es un tema originalmente comercial. Entonces, al tener una base comunitaria, digamos, comunitaria, pongámosle así, su factor y cómo es que ellos juzgan cuál es mejor y cuál le doy más movimiento, a qué publicidad le doy movimiento, así pagues, esa es la que tiene más relevancia. Y cuando hablamos de relevancia, estamos hablando de interacciones. Y cuando hablamos de interacciones, estamos hablando de que a la gente le gusta, no le gusta, lo comparte, lo comenta, etc. Entonces, para que a la gente le guste, no le guste, lo comparta o haga algo con el aviso, tiene que ser divertido, tiene que enseñarle algo o tiene que cambiarle lo que él pensaba de alguna cosa. Romperle, como decir, la creencia, ¿verdad? Claro, pero si no haces ninguna de esas cosas y lo que haces es vender de inicio, la relevancia se fue al caño. Sí. Porque no es compartible. O sea, yo si veo un aviso, volvemos al WeWork, un aviso de oficinas de tantos metros cuadrados que cuestan tanto al mes, lo veo y es un comercial más. Pero si yo coloco algo de valor que yo pueda compartirlo, ¿verdad? Y otras cosas de valor que la gente es muy asidua, y eso está en la naturaleza humana, es al contar historias. Si yo coloco, yo soy Juan, estuve muy complicado con mi empresa hasta que encontré una oficina que me daba, pero nunca menciono WeWork hasta el final. Le pongo hashtag WeWork. Pero ya conté la historia, mis problemas, cómo se solucionaron. Y hay gente que se identifica con ello, ¿verdad? Pero ya al menos hiciste que la persona leyera porque va encontrando de que se parece a lo que me está pasando. Porque estás llegando a quien tiene las mismas necesidades. Porque en teoría ese copy lo has hecho para alguien que tiene tal y tal y tal y tal cosa que tú has descubierto en las entrevistas que lo que te decía que la estrategia te hizo construir. Pero si no lo hubieras hecho, no tendrías la menor idea de qué cosa decir y lo harías a más o menos la intuición. Es que ahí entra la parte de la empatía, ¿no? De saber, primero para que me entiendan debo entenderte. Eso es. ¿Ok? Entonces, si yo no te entiendo, ¿cómo voy a esperar que tú me entiendas? Entonces, lo que tú has dicho básicamente es ponerte en el zapato de la persona, entenderlo y saber qué le duele. Y ahí sobarlo, ¿verdad? Y ponerte en el zapato y en el pantalón y en la camisa y en el saco. Porque se nos complica, si es que no estamos en marketing, incluso a muchos marketeros. Por ejemplo, yo te puedo hablar de oficinas porque en algún momento las he necesitado. Pero si yo tuviera que hablar de maquillaje, ¿cuál sería mi experiencia? Claro, no puedes hablar de algo que no has experimentado. Claro. O sea, no tienes un punto de referencia. O de pan artesanal. Yo nunca he hecho, nunca he comprado, nunca ni sé cómo se hace. Entonces tendría que meterme en la cabeza de alguien más, entender cómo es que trabaja y hacer las cosas para esa persona, no con mi criterio. Pero eso ahí, lo que tú has dicho, es una costumbre muy gringa, ¿no? O sea, cuando tú asciendes en una compañía americana, te hacen pasar todos los procesos para que tengas la sensibilidad de saber qué se siente en cada una de las fases, ¿no? Y entiendas, ¿no? O sea, porque de ahí, de ese enfoque, tú puedas comprender y dar soluciones, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, cuando ya tiene sentido porque ya entendiste la experiencia, recién puedes preocuparte de cómo solucionar esos problemas porque ya lo sabes. Sí. Y hablando de experiencia, Guillermo, me gustaría muchísimo, en verdad, seguir compartiendo contigo y que vivas la experiencia acá en WeWork. ¿Ok? Te quiero invitar a que pases unos días acá. El área de WeWork te va a contactar. Y va a ser un gusto tener un profesional como tú y a todo su equipo en estas bellas oficinas. ¿Qué te parece? Ya, excelente. Yo estoy muy dispuesto. Ya conozco WeWork, he estado en reuniones en WeWork en San Francisco. Ah, caramba, en San Francisco. Sí. Increíbles. Sí, claro. He estado en WeWork de Buenos Aires también. Y acá en Lima he estado en Magdalena. Ahora conozco el del Arco.
Y sí, conozco las instalaciones, Sí. me gusta. Y es algo que se acomoda literalmente a lo que dijiste desde un comienzo, ¿no? Tener ese tema del blended, ¿no? Si bien es cierto, la nueva normalidad ahora nos puso videocámaras, nos puso una conectividad que gracias a Dios la hemos tenido y hemos podido sobrellevar esta pandemia, pero también es muy necesario tener un espacio pensado especialmente para hacer negocios e interactuar con otras empresas. Sí, ahora el mundo es internet y todo lo que va a devenir es que vamos a seguir viviendo con el internet y pues ya la interacción conforme las vacunas vayan avanzando se va a ir haciendo más cercana hasta volver casi a lo que teníamos antes. Sí. Pero el internet no se va a ir nunca. No, ni tampoco el tema de tener esa flexibilidad de asistir a una reunión sin comerte el tráfico, ¿no? Tener esa flexibilidad y bueno, y poder interactuar con otras empresas. Ha sido una excelente entrevista. He disfrutado mucho en conversar contigo, interactuar ideas. El tiempo se ha pasado como jugando. Y bueno, y ha sido un gusto tenerte y espero verte mucho tiempo acá en WeWork y compartir muchos más. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Señores, esto ha sido una edición más de WeMeet. Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias.